De nuevo, saludos en los corazones de Jesús y de María, una ocasión más que nos da el Señor para profundizar en lo que nuestra Madre la Virgen quiso traernos a través del Padre Gobi. Nunca daremos gracias suficiente al Señor por este libro tan maravilloso, que es una fuente de luz y de consuelo en estos momentos tan particulares de la humanidad y de la Iglesia. Pues, como siempre, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo. Nuestro hermano Vicente acaba de hablar de abrir el libro y por donde sale es donde creemos que es la voluntad de Dios y es lo que vamos a leer. Es de Valdragones, República de San Marino, 1 de julio de 1992. Ejercicios espirituales en forma de cenáculo con obispos y sacerdotes del movimiento sacerdotal mariano de América y de Europa. Y el título es Vuestro amor sacerdotal. Pero como siempre le pedimos la luz al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pues, como siempre, leemos el texto y luego después pues lo comentamos con la luz que el Señor nos dé. Vuestro amor sacerdotal. Qué contenta estoy de veros tan numerosos en este cenáculo continuo de oración y de fraternidad, obispos y sacerdotes de mi movimiento, que habéis llegado de todas las naciones de América y de Europa. Yo estoy presente en medio de vosotros. Me uno y doy fuerza a vuestra oración. Construyo entre vosotros mayor fraternidad. Os ayudo a crecer en el amor recíproco hasta llegar a ser una sola cosa. Debéis encontraros, conoceros, amaros, ayudaros a caminar juntos, con ánimo y confianza, por el difícil camino de los tiempos dolorosos que estáis viviendo. Consoláis en estos días el dolor de mi corazón. Glorificáis a mi corazón inmaculado. Estáis llamados a ser los instrumentos del triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Por esto os he llamado aquí arriba. Por esto os he obtenido una particular efusión del Espíritu Santo y en estos días he obrado profundamente en vuestros corazones y en vuestras almas para haceros aptos a realizar mi gran designio de amor y de misericordia. Mis tiempos y los vuestros han llegado. Mostraos a todos como mis pequeños niños, como los sacerdotes a mí consagrados, como los apóstoles de estos últimos tiempos. Vuestra luz debe resplandecer siempre más en la gran tiniebla que recubre la humanidad y que ha invadido la Iglesia. Vuestro amor sacerdotal sea el signo de mi maternal presencia entre vosotros. Vuestro amor sacerdotal descienda como rocío celestial sobre esta pobre humanidad enferma y herida, alejada de Dios, víctima de una civilización materialista y atea que vive bajo la esclavitud del pecado, del odio, del egoísmo desenfrenado y de la impureza. Vuestro amor sacerdotal sea el bálsamo suave en las llagas profundas y sangrientas de estos tiempos vuestros. Salid de este cenáculo e id a todas partes del mundo a buscar a mis pobres hijos que se han descarriado y llevadlos a todos al seguro redil de mi corazón inmaculado. Tomad de la mano a los niños, expuestos a tantos peligros y víctimas de las astutas insidias de mi adversario. Dad fuerza y valor a los jóvenes para sustraerlos a las fáciles seducciones del placer y de la impureza. Sed el sostén de las familias
para que vivan en la santidad y en el amor, siempre abiertas al don de la vida, y sean así preservadas de los grandes males del divorcio y del aborto. Llevad de nuevo a la casa del Padre Celestial a tantos hijos míos pecadores. Dad auxilio a los débiles, confortad a los enfermos, dad esperanza a los desesperados. Vuestro amor sacerdotal sea el reflejo del amor del corazón divino y misericordioso de Jesús y de mi corazón inmaculado hacia esta humanidad tan enferma. Vuestro amor sacerdotal descienda como rocío celestial sobre la Iglesia sufriente y dividida, que lleva la cruz hacia el Calvario de su purificación y de su martirio. Por eso os pido que seáis en la Iglesia mi misma presencia materna y misericordiosa. Ser fuertes soportes para el Papa y ayudarle a llevar su cruz, que ha llegado hoy a ser tan pesada. Ayudad a vuestros obispos con la oración, con vuestro amor y con el buen ejemplo. Sobre todo, vuestro amor sacerdotal sea rocío que alivie las heridas profundas de tantos de vuestros hermanos sacerdotes que sucumben bajo el peso de grandes dificultades en estos tiempos de la purificación y de la gran tribulación. No juzguéis a nadie. Amad a todos con la ternura de mi corazón de madre. Entonces llegaréis a ser los instrumentos preciosos del triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Formad así el corazón nuevo de la nueva Iglesia que yo estoy formando en el jardín celeste de mi corazón inmaculado. Cuánta alegría da a mi corazón el empeño que ponéis y el trabajo que hacéis para difundir más y más en vuestros países mi obra del movimiento sacerdotal mariano. Ser celosos en multiplicar por todas partes los cenáculos de oración que yo os he pedido, entre los sacerdotes, los fieles y las familias. Entonces cooperáis cada día en la realización de mi grande sitio de salvación y misericordia. Salid de este cenáculo renovados por el Espíritu Santo, como los apóstoles valientes de la segunda evangelización a la cual os llamo. Yo estoy siempre con vosotros, os guío con seguridad en el camino que todavía debéis recorrer. Con vuestros seres queridos, con todos aquellos que os han sido confiados, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues hasta aquí esta locución. Recordamos siempre que estas locuciones las recibía el Padre Gobi en el corazón, no era en el oído. Normalmente nosotros escuchamos a los demás con nuestros oídos. Lo mismo que María guardaba todo en su corazón, él todo esto lo escuchaba en su corazón. Y hoy ya el título, veis que se repite continuamente en la lectura. Es como la letanía cuando decimos ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, o cuando decimos en el Salmo glorificad al Señor y lo repetimos una y otra vez, pues hoy lo que se repite es el título, vuestro amor, vuestro amor, vuestro amor, vuestro amor, vuestro amor. Es siempre la palabra amor es lo que domina esta locución. Y sí que es bueno que aun cuando va directamente dirigida a sacerdotes, lo podemos aceptar para todos. Va para todos en este sentido de los que creemos que en el triunfo del corazón inmaculado de María, los que creemos que ella quiere su ejército y en ella pues lo menos importante es si uno es sacerdote o no, sino que si uno es disponible o no a lo que el Señor quiere. Y de alguna forma esto que, como os digo, va de una forma particular para los sacerdotes, nos sirve para todos. Entonces, que cada uno de vosotros lo escuche como si fuera también para él, no solo para otras personas que llamamos sacerdotes. Pues así, vuestro amor sacerdotal. Qué contenta estoy de veros tan numerosos en este cenáculo continuo de oración y de fraternidad,
obispos y sacerdotes de mi movimiento, que habéis llegado de todas las naciones de América y de Europa. ¿Veis cuánto le alegra a la Virgen? Tiene un corazón de madre, María. Y entonces, como más de una vez hemos repetido, y cualquiera de vosotros lo entiende, sobre todo las madres, el mayor gozo de una madre, más que ver a sus hijos ricos y sanos, es ante todo y sobre todo hijos que se lleven bien, que se amen, que se junten para hacer el bien. Ese es el mayor orgullo de unos padres. Entonces aquí a María nos está, qué contenta estoy de veros tan numerosos en este cenáculo continuo de oración, de fraternidad, oración y fraternidad. ¿Veis? Siempre continuamente en los cenáculos tiene que haber esta doble, diríamos, dimensión. Los cenáculos están llamados, la Virgen aquí continuamente nos llama a cenáculos, 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 y los cenáculos tienen que tener esta doble dimensión. Allí el padre Gobi siempre, cuando en todos los cenáculos que hicimos con él o que yo he hecho con él allá en Italia o cuando ha venido para acá, siempre ha tenido esa doble dimensión. La oración, siempre la misa concelebrada era fundamental, los rosarios todos, y luego por la tarde sobre todo la confraternidad, el intercambiarnos entre unos y otros. Las comidas pasaba lo mismo, obispos y sacerdotes estábamos mezclados unos con otros. Pues la verdad es que era una fraternización que no importaba de qué naciones fuéramos. Podían ser éramos de todas las naciones del mundo, a lo mejor éramos de 30 o 40 naciones, de todos los lugares del mundo, de todos los idiomas, y había pues de verdad un verdadero espíritu de oración, y que ese espíritu de oración después nos ayuda enormemente, es una fuente inagotable para luego el comprender que formamos el cuerpo de Cristo, que tenemos todos un ideal de que Cristo lo sea todo en todos, y que el mandato de Jesús es amaos como yo os he amado, y que en esto conocerán la señal de los cristianos, en que nos amamos unos a otros. Entonces, esto en todos los cenáculos que tengamos, ojalá y todos los que me escucháis tuvierais cenáculos semanales, por lo menos semanales, donde os reunís, aunque basta 2 o 3, para rezar el rosario, leer juntos algo de aquí, una locución y comentarla entre vosotros, y que crezca entre vosotros no solo el conocimiento, sino el amor mutuo. Y esto alegra enormemente a la Virgen, que habéis llegado de todas las naciones de América y Europa. Esto también es importante. Mirad, cuando íbamos, por ejemplo, allí a los cenáculos, allí con el padre Gobi, ejercicios espirituales, pues eran 5 o 6 días. Todo eso costaba tiempo, trabajo, dinero, y creo que en este sentido tendríamos que comprender que todos los cristianos deberíamos dedicar más tiempo a esto. Sería no solo ideal, hoy necesario, lo que pasa es que también hay que buscar con quién lo hace uno, pero los cristianos necesitamos dedicar más tiempo, trabajo y dinero a la fe, a reunirnos, y con los que tengamos más o menos en este sentido este mismo deseo de tratar de llevarnos, de dejarnos guiar por la Iglesia, por el Evangelio, pues tratar de reunirnos, de dedicar más tiempo, más trabajo y más dinero. Cuando tenemos un mes de vacaciones, pues qué pocos piensan en dedicar una semana a este estilo de hacer ejercicios espirituales. Y hoy por hoy, si no nos mantenemos, si no dedicamos más tiempo a la oración y a la oración en comunidad y a la formación en comunidad con gente verdaderamente que sean ortodoxos, que deseen de verdad que el Evangelio sea quien rija su vida, pues malamente se va a poder acostumbrar, malamente podrá resistir todas las tentaciones que hoy el mundo y la ideología del mundo y ya metida dentro de la Iglesia, pues tenemos dentro de nosotros. Esto tiene que ser para nosotros también como un pequeño examen de conciencia. Yo estoy presente en medio de vosotros, ¿veis?
la Virgen como el Señor. Jesús nos dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, allí está. Esto para nosotros tendría que ser también un acicate. Saber que cuando nos reunimos en el nombre del Señor, en el nombre de María, para buscar ser más santos, ser más fieles al Evangelio, pues que está María. Y atrae María nuestra unidad, nuestra búsqueda, nuestra confraternización. Todo eso hace que María se haga presente y le hagamos que su corazón salte de alegría. Yo estoy presente en medio de vosotros, cuánto la necesitamos. Me uno y doy fuerza a vuestra oración. Construyo entre vosotros mayor fraternidad. Os ayudo a crecer en el amor recíproco hasta llegar a ser una sola cosa. Fijaos estas cosas que nos está diciendo aquí la Virgen, cómo solo por esto deberíamos buscar mucho más los cenáculos semanales, ojalá más, todavía más, pero al menos semanales, porque al estar unidos allí con ella, fijaos lo que dice, me uno y doy fuerza a vuestra oración. Ya nuestra oración no solamente es la nuestra, es la de María. Y recordad que si Jesús dijo todo lo que pidáis en mi nombre, el Padre os lo concederá, pues imaginaos si con nuestra oración está María. Me uno y doy fuerza a vuestra oración. Construyo entre vosotros mayor fraternidad. Y es que es fundamental la mayor fraternidad, como hemos dicho antes, es que no es un lujo, es la señal de que somos cristianos. Si os amáis mutuamente, ahí es donde está la señal del cristiano. Conocerá el mundo que sois mis discípulos si os amáis mutuamente. No si sois muy listos o incluso si sois cada uno muy perfectos, sino si os amáis. Es el sello de identidad, este amor. Es el amor cristiano, por supuesto. Y un amor que corrige si es necesario, que enseña, que pues todas estas cosas que sabemos que son las obras de misericordia, tanto materiales como espirituales. Pero esa es la medida, el amor, no tenemos otra. Fijaos si no tenemos que crecer entre nosotros en este aspecto. Y os construyo entre vosotros mayor fraternidad. Y María lo que construye va misa. No es una cualquiera, es una profesional del amor, entre comillas lo de profesional. Es la maestra del amor, la madre del amor. Y entonces lo que ella construye, eso no se lo lleva a nadie. Entonces ella construye mayor fraternidad. María no es una enemiga de Jesucristo, todo lo contrario. Os ayudo a crecer en el amor recíproco hasta llegar a ser una sola cosa. Fue la petición de Jesús Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea. O sea, si queremos que el mundo crea en Jesús, y es fundamental porque solo Jesús es nuestro Salvador, solo Jesús es nuestro liberador, solo Jesús da verdadera esperanza al hombre, solo Jesús lleva plenitud al hombre, pues Jesús quiere que seamos una sola cosa, con Él, Padre, que sean una sola cosa, como tú y yo somos uno. Y ese mandato de Jesús, esa oración de Jesús, no mandato porque es un mandato, que es una petición que Jesús hace al Padre desde lo más íntimo de su corazón, es como su deseo más íntimo, pues María nos ayuda. Ese deseo de Jesús nosotros tenemos que luchar para hacerlo realidad. Y somos muy débiles. Y María nos dice que os ayudo a crecer en el amor recíproco hasta llegar a ser una sola cosa. Eso solo lo puede hacer el amor divino. Y nosotros tenemos que llegar a eso, pero somos incapaces. María nos ayuda. Por tanto, pedir la ayuda de María es fundamental. Debéis encontraros, conoceros, amaros, ayudaros a caminar juntos, con ánimo y confianza por el difícil camino de los tiempos dolorosos que estáis viviendo. Debéis encontraros, conoceros, es un deber. Es un deber en el sentido de que hoy uno solo difícilmente permanecerá en la verdadera fe.
necesitamos la ayuda de los unos con los otros. Y no solamente permanecer en la fe, es que hasta para predicarla. Nunca olvidemos, hay que insistir y subrayar muchas veces que Jesús los mandó de dos en dos. No los mandó solos, los mandó de dos en dos. Y en Jesús no daba pespunte sin hilo. Todo lo que hacía tenía un significado. Entonces los manda de dos en dos porque en ese amor mutuo de los dos, en ese hablar los dos como si fueran una sola cosa, de escucharse mutuamente, de ayudarse mutuamente, allí está la presencia también de Jesús, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. De tal forma que esa unión, ese ir de dos en dos, lleva consigo la presencia del mismo Jesús. Y entonces es el mismo Jesús el que a través de la presencia, la unión y la palabra de la unión de dos, se hace de una forma presente y real. Él es entonces el que predica. Entonces la unión y la presencia mutua de los cristianos no es un lujo, es una necesidad. Es una necesidad. Y por eso incluso ahí tiene sentido también el que la Iglesia desde siempre haya considerado pecado grave la falta de la misa del domingo, porque santificarán las fiestas. Pero ¿por qué es pecado eso? Porque es la Iglesia en común que tiene que el amor siempre como ley. Jesús redujo todo el mandamiento, todos los mandamientos divinos a 2: amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Entonces es el amor el secreto último. Seguimos porque veis cómo, como hemos dicho antes, el leitmotiv de esta locución es amor, amor, amor. Consoláis en estos días el dolor de mi corazón. ¿Y por qué lo consoláis? Porque están unidos. Porque han dejado muchas cosas para estar unidos y unidos fortalecerse mutuamente, y unidos escuchar la palabra de Dios, y unidos orar a Dios. En algún otro momento incluso la Virgen nos dice que contenta estoy cuando veo que estáis celebrando la misa. Y eso para nosotros tiene también que ser un consuelo. En todos estos cenáculos, que a lo mejor éramos 200, 300 sacerdotes, y obispos, solo había una misa. Todos la celebrábamos en común, también como una expresión de unidad. Y eso nos dice la Virgen en algún momento, concretando esas reuniones, cómo eso le alegraba. Y aquí nos dice, consoláis en estos días el dolor de mi corazón. Para ella ver que celebramos juntos, que nos ayudamos juntos, que nos confesamos juntos, que comemos juntos, que compartimos, incluso había también pues para compartir, y a lo mejor pues se ayudaba a sacerdotes que venían de más lejos con el dinero de otros. Había un compartir incluso económico, de tal forma que la fraternidad era la que mandaba todo, hasta en el bolsillo, en la economía. Y a nadie le faltó. Cuántas personas venían de países pobres y que fueron ayudados por así decir, por la comunión de bienes de otros. Entonces, ¿cuánto tenemos que aprender? Y esto será el cenáculo, y estas uniones serán la salvación hoy de la verdadera fe, si no será imposible. Glorificáis a mi corazón inmaculado, solo con esa unión. No hace falta muchísimo más. Estáis llamados a ser los instrumentos del triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Es bueno subrayar esto, y es necesario. ¿Por qué? Porque fijaos que la Virgen María en algún momento dijo que iba a dejar a la hermana Lucía, que sabéis que murió prácticamente casi con 100 años, para que extendiese por el mundo la devoción a su corazón inmaculado. Y aquí da un paso más la Virgen, aquí da un paso más. Dice, estáis llamados a ser los instrumentos del triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Primera cosa, que el corazón inmaculado de María no será una abstracción, no será un milagro así espectacular,
será a través de vosotros y de mí si somos fieles. Sois instrumentos, quiera la Virgen, y como decía pues alguien, Dios, no sé si era el otro día oyendo al que hizo de la Pasión de Cristo, Caviezel me parece, donde él tenía las dudas de decir cómo yo voy a hacer ahora de Jesús. Y su director espiritual pues le dijo, Dios no pide perfectos, pide personas disponibles. Entonces, hoy también la Virgen para nosotros, para ser instrumentos de su triunfo, no necesita ya santos, sino disponibles. Personas que quieren hacer la voluntad de Dios, que luchan por hacer la voluntad de Dios y que le dicen al Señor, aquí me tienes, no importa que valga uno o que valgas 1000, tu disponibilidad. ¿Qué valía, por ejemplo, el bastón de Moisés? No valía nada, un bastón, un trozo de madera, pero con eso hizo los milagros. ¿Con qué tocaba la roca para que saliera agua? Con el bastón. ¿Con qué tocaba el mar para que se parara? Con el bastón. Pues ahora, de alguna forma, por poner este pequeño ejemplo, la Virgen nos quiere como instrumentos. Pues lo mismo que necesitó, entre comillas, el bastón Moisés, no lo hacía él tocando con su mano, lo hacía con un bastón, con un instrumento. Pues la Virgen quiere también tener como sus bastones. Es un ejemplo que puede valer. Si vale, vale, y si no, no dejáis. Pero se entiende en qué sentido nos dice la Virgen, sois los instrumentos del triunfo de mi corazón inmaculado. Ya hemos pasado al triunfo. O sea que en esta generación veremos el triunfo del corazón inmaculado. Y ella ha querido tener, lo mismo que Dios ha querido tener necesidad del sí de María para encarnarse, ahora María quiere tener necesidad de vosotros y de mí para su triunfo. Ser instrumentos. Y no importa que el instrumento sea de oro o de madera. Lo importante es que se deje manejar. ¿De qué sirve un instrumento si Moisés hubiera tenido un instrumento de oro en vez de un bastón de madera que no se hubiera dejado dominar? Porque el oro, ¿cómo va a tocar el mar? Se puede contaminar o puede... No. Lo que importa es la disponibilidad. Y es mucho más valioso un bastón de madera disponible que un bastón de oro soberbio que no se disponga. Es mucho más. Entonces aquí la Virgen nos dice, sois instrumentos del triunfo de mi corazón inmaculado, y además se especifica la Virgen en el mundo, no solo en la Iglesia, no solo en un grupito. Será a través de ese pequeño grupo como ella lleve su triunfo, pero es en el mundo. María será reconocida como la reina de cielos y tierra. Es su triunfo en el mundo. ¿Y qué le encomendó a María a Juan? Y en la persona de Juan, Jesús en la cruz, que le encomendaba toda la humanidad. Entonces será el triunfo de María, toda la humanidad, habrá un mundo nuevo y una humanidad nueva. Es una maravilla. Es una maravilla, merece la pena ser instrumentos de este triunfo. Merece la pena, porque será un mundo nuevo. Seguimos. Estáis llamados a ser los instrumentos del triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Por esto os he llamado aquí arriba. No solo para que seamos un poco más buenos, o para ser los instrumentos de su triunfo. Por esto os he obtenido una particular efusión del Espíritu Santo, y en estos días he obrado profundamente en vuestros corazones y en vuestras almas para haceros aptos a realizar mi gran designio de amor y de misericordia. Bueno, primeramente estoy seguro que muchos de esos sacerdotes, yo estuve aquí en San Marino, nunca estuve, pero sí que estuve en Colevalenza. Y estoy seguro que muchísimos sacerdotes de esos a lo mejor no fueron conscientes
María hace su trabajo de una forma humilde y no siempre somos conscientes del trabajo que María hace en nuestras vidas. Pero ahí está, el día que el Señor nos conceda la gracia de ver la influencia que María ha tenido en nuestras vidas, solo diremos una palabra: gracias, 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 gracias. Gracias. ¿Cuánto tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos haga conscientes de todas las gracias que el cielo ha derramado en nosotros, a través de la Virgen, a través de los ángeles, a través de los santos, a través de la Iglesia, a través de tantas cosas? Pero nuestra vida está llena de dones del cielo. Y si fuéramos conscientes, os digo que día y noche diríamos, aun en medio de una enfermedad o de calamidades: gracias, Señor, por todo y por siempre. Seguimos. He obrado en vuestros corazones y en vuestras almas para haceros aptos a realizar mi gran designio de amor y de misericordia. Esto también es importante, tenemos que ser humildes. Hay muchas personas que creen hacerse aptos. Hoy pensamos que con métodos psicológicos o métodos de meditación profunda o de muchas cosas que nos hacemos aptos para una espiritualidad, para un hombre nuevo, para una humanidad nueva, y no es verdad. Sin la ayuda del cielo nosotros no podemos. Eso, aquello de que el hombre es bueno por naturaleza, que no necesita a Dios, que hoy día con el superhombre de Nietzsche o ahora con toda la psicología, parece que con esas armas de la psicología y de la medicina que no necesitamos a Dios. Y sí, aquí la Virgen nos dice clarísimo que he obrado profundamente en vuestros corazones y en vuestras almas para haceros aptos a realizar mi gran designio de amor y de misericordia. Lo primero que tenemos que ser conscientes es de que no somos aptos. Que este prodigio de amor y de misericordia, vuestro amor, como estás repitiendo continuamente, no brota espontáneo de nuestro corazón. De nuestro corazón brotan otras cosas, pero este amor que da la vida por los demás, que perdona continuamente, que está dispuesto a dar hasta la última sangre, hasta por el que le está matando, que reza por el enemigo, pues tenemos que reconocer que no somos aptos. De ahí la importancia de la oración humilde y de decirle: Señor, dame tu fortaleza, Señor, dame tu amor, porque yo no tengo este amor y esta misericordia que tú me pides. Y de ahí la importancia de la oración humilde, de acudir frecuentemente delante del sagrario a pedirle al Señor y al cielo que nos dé esta actitud y que nos dé esta disponibilidad del corazón y del alma para ser instrumentos de amor y de misericordia, no de cualquier otra cosa. No de cualquier otra cosa. Es decir, el cristiano, la verdad y la misericordia y el amor son inseparables. ¿Y qué tenemos en el mundo de hoy? O que en nombre de la misericordia y el amor ocultamos la verdad, o que en nombre de la verdad machacamos al otro. De la verdad, de lo que yo considero verdad. Y entonces tenemos que estar atentos, porque para nosotros verdad, amor, misericordia son inseparables, son inseparables. Y para no separarlos necesitamos la ayuda del cielo, la gracia del cielo. De eso era bien consciente San Pablo cuando decía que la ley mataba y que lo que nos salvaba era la gracia de Cristo, porque sin esa gracia no somos capaces de unir inseparablemente verdad, amor y misericordia. Luego continúa: mis tiempos y los vuestros han llegado. En algún momento habla también de que estos son los tiempos de mayor poder del diablo, del mayor poder de la masonería, que son los tiempos, por así decir, peores. Pero curiosamente son también mis tiempos y los vuestros han llegado. A mí me llama mucho la atención mis tiempos, que diga María que estos son sus tiempos, cuando sabemos que sus tiempos comenzaron desde el primer momento. María adelanta
Vamos a fijarnos un poco, incluso antes después de Sofía, pues pasamos todo eso. Pero el primer milagro de Jesús es porque María lo adelanta. Jesús en las bodas de Caná le dice, no ha llegado mi hora todavía. Pero María como que desoye eso y dice, haced lo que los diga. Adelanta el milagro de Jesús, adelanta los tiempos. Son los tiempos de María también cuando muere Jesús y con quien la persona que recoge a los apóstoles y que de nuevo los reúne, pues es María. Y cuando viene el Espíritu Santo, con quien estaban reunidos todos era con María. Y sabemos también toda la historia de la Iglesia, vemos la presencia de María, de qué forma hoy pues sería impensable el cristianismo sin la acción de María. Y sin embargo, ahora dice ella, mis tiempos y los vuestros han llegado. Quizás se refiere aquí María también a los tiempos previstos por Grignon de Montfort, los tiempos, el final de los últimos tiempos, los apóstoles de los últimos tiempos, y cómo esos apóstoles de los últimos tiempos estarían dotados de unos dones sobrenaturales, de santidad y de poderes espirituales como nunca en la historia de la Iglesia. Entonces, aquí la Virgen nos está asegurando, estáis ya en mis tiempos, en los tiempos del Apocalipsis, en los tiempos en donde la mujer vence al dragón rojo, vence a las fieras del mar y de la tierra y trae consigo que la Jerusalén celeste venga del cielo. Son los tiempos especialísimos que todo el libro nos prepara para esto. Y uno dice, ¿me lo creo esto o no me lo creo? Porque esto lleva consigo muchas consecuencias. Dice, mis tiempos y los vuestros han llegado. No podemos ocultarnos, no podemos escondernos. Son tiempos de lucha, son los tiempos de Apocalipsis, son los tiempos de la lucha final. Mostraos a todos como mis pequeños niños, como los sacerdotes a mí consagrados, como los apóstoles de estos últimos tiempos. Acabamos de citar a Grignon de Montfort. Ahí tenemos, ya fijaos, del siglo XVII, me parece que es Grignon de Montfort, pues ya está hablando de los apóstoles de los últimos tiempos. Y ahora nos dice, ha llegado ese momento. Estáis en ese momento. Todo lo que leamos de Grignon de Montfort sobre los apóstoles de los últimos tiempos es referido a vosotros, es referido a estos tiempos. Y dice, mostraos como los apóstoles de estos últimos tiempos, mostraos. No tengáis miedo de ser marianos, porque dice, son mis tiempos y los vuestros. Mostraos a todos como mis pequeños niños, como sacerdotes a mí consagrados, a mí, no solo a Dios, sino a mí consagrados, es decir, los sacerdotes marianos, sacerdotes que tienen una relación particular con María, consagrados a María, sacerdotes y laicos consagrados a María. De ahí la importancia que continuamente en el libro nos hace la Virgen de consagrarnos a Él. Como los apóstoles de estos últimos tiempos, mostraos, no tengáis miedo. Vuestra luz debe resplandecer siempre más en la gran tiniebla que recubre la humanidad y que ha invadido la Iglesia. Como veis, es una afirmación muy rotunda. Es una afirmación que nos debe hacer pensar. Dice, vuestra luz debe resplandecer, vuestra luz, siempre más en la gran tiniebla que recubre la humanidad y que ha invadido la Iglesia. Hoy muchos cristianos les da vergüenza dar testimonio de su fe. O les da vergüenza de llevar el rosario. Les da vergüenza de mostrar su amor a la Virgen. Parece que eso es por no ofender a lo mejor a nuestros hermanos protestantes, no, o las imágenes, o el rosario, o la devoción, o no sé cuántas cosas, o ahora quitarle el título de corredentora. Es una barbaridad. Y aquí la Virgen dice, vuestra luz debe resplandecer más y más en la gran tiniebla que recubre la humanidad. Primero nos habla de ese deber. ¿Por qué? Porque esta humanidad tiene una gran tiniebla y lo vemos. O sea,
muchas cosas que hoy tenemos y muchas afirmaciones que se hacen son tan ilógicas, tan sin sentido común, que son incomprensibles para la razón. Dice, el mundo de hoy solo se explica si hay una gran tiniebla superior a lo normal que hace que la gente no razone con sentido común, porque si no es imposible. Y dice, y que ha invadido también la Iglesia. ¿Y que ha invadido la Iglesia? Cuando dice eso, nos está diciendo que muchas cosas que nos vengan de la Iglesia, en vez de ser sal y luz del mundo, son tinieblas. De la Iglesia aquí en el sentido, diríamos, más jerárquico. Vuestro amor sacerdotal sea el signo de mi maternal presencia entre vosotros. Siempre amor, estamos hablando de amor. Vuestro amor sacerdotal descienda como rocío celestial sobre esta pobre humanidad enferma y herida, alejada de Dios, víctima de una civilización materialista y atea que vive bajo la esclavitud del pecado, del odio, del egoísmo desenfrenado y de la impureza. Esto nos hace pensar un poco en aquello del buen samaritano, que bajó y encontró a uno que estaba herido, que estaba mal herido. Pues esta es la humanidad de hoy. Y la Virgen nos pide aquí que seamos como ese buen samaritano. No como alguien que dice, por su culpa está aquí. Pues es verdad que hay culpa en la humanidad por estar como está. Pero la Virgen nos pide que delante de esa humanidad tan confundida, tan en la falta de luz, que nosotros seamos como el buen samaritano. Lo que nos está diciendo aquí la Virgen con esto, que vuestro amor descienda como rocío celestial sobre esta pobre humanidad enferma y herida, alejada de Dios, víctima de una civilización materialista y atea, víctima. Diríamos, tiene responsabilidad, pero es casi más víctima que agente de mal. Es como víctima de una civilización materialista y atea. Imaginaos niños que desde que han nacido lo único que han visto es el materialismo y el ateísmo. Pues son más víctimas que responsables. Entonces tenemos que tenerlo todo esto presente a la hora de nuestro trato con la humanidad de hoy, que vive bajo la esclavitud del pecado, del odio, del egoísmo desenfrenado y de la impureza. Todo eso en el fondo es esclavitud, pero le han llamado libertad. Muchos de nuestros políticos o periodistas han llamado libertad a lo que es esclavitud, libertad al odio. Si llevamos sobre todo desde Marx, que puso el odio como el motor de la humanidad, de lo que mueve el mundo, pues odiándonos unos a otros, predicando el odio, levantando muros entre los propios nacionales, solo por ideologías. Y tú dices, odio, egoísmo desenfrenado y de la impureza. ¿Qué es lo que les hemos predicado a los jóvenes y qué es lo que ven en muchas películas y qué es lo que ven? Pues la exaltación de todo esto. Y uno dice, Señor, si yo desde un niño hubiera visto lo que los jóvenes hoy de 20 años han visto en los últimos 20 años, ¿qué sería de mí? ¿Cómo pensaría? ¿Cómo sentiría? ¿Estaría aquí delante de vosotros o estaría delante del sagrario rezando? Pues no lo sé. Pero tenemos que tener esto en el corazón, que muchísimo más de lo que hoy ocurre, las personas son tanto responsables como víctimas, y muchos más víctimas que responsables. Y eso lo tenemos que tener presente a la hora de llevarles el Evangelio, de llevarles la verdad, de hacerlo con mucho amor, con mucha misericordia. Y de la impureza. Todo esto, como veis, es imposible detenerse en cada frase, es imposible. Subrayarla, leerla luego en casa vosotros y tenerlo presente. Dice que vive bajo la esclavitud del pecado, del odio, del egoísmo desenfrenado, solo yo, y de la impureza, del solo yo. El otro día leí algún historiador que decía como, por ejemplo, pues el ideal
el ideal de la Edad Media era ser caballero. Y ser caballero era luchar por la justicia, por el bien común. Cuando llega el protestantismo, el ideal ese es el burgués, es el interés personal. Para Calvino la riqueza era un signo de predestinación. Y como además no era para los protestantes, la fe sobraba, las buenas obras ya no importaban, pues ¿qué surgió? Pues sobre todo el tipo de burgués, donde lo que importa ya no es el bien común, es mi propio interés, que es signo de predestinación y que además no me quita el cielo, por decir que creo en Jesús, ya lo tengo resuelto, no necesito buenas obras. Y esto, hoy, parte de lo que nos sucede en la humanidad son frutos de esta mentalidad. Y pues tenemos que esto tenerlo presente, egoísmo desenfrenado y de la impureza, si no hace falta ya las buenas obras, con solo pues la impureza pues tiene menos importancia. Todas las buenas obras tienen menos importancia. Toda esta mentalidad llevamos varios siglos bebiéndola y la mitad de la humanidad o gran parte de la humanidad ha bebido todo esto. En esto tenemos que pedir mucha luz al Señor, mucho amor, mucha misericordia y mucha verdad. Sigue. Vuestro amor sacerdotal sea el bálsamo suave en las llagas profundas y sangrientas de estos tiempos vuestros. ¿Veis? La Virgen nos pide aquí no que nos cebemos en esos males, sino que tengamos mucha misericordia. Bálsamo suave en las llagas profundas y sangrientas de estos tiempos vuestros. Salid de este cenáculo e id a todas partes del mundo a buscar a mis pobres hijos que se han descarriado y llevarlos a todos al seguro redil de mi corazón inmaculado. Aquí la Virgen nos dice algo más que lo que decíamos antes del buen samaritano. El buen samaritano dice que iba de Jerusalén a Jericó y se encontró con el herido. Se encontró y lo trató de maravilla, como muchos de nosotros no lo hubiéramos hecho. Pero aquí la Virgen nos da un paso todavía más grande, que dice, sin la ayuda de Dios no sería, id a buscarlos. Que los vaya a buscar. Entonces que deje mi comodidad, que deje mis cosas, que deje mis preocupaciones, mis cosas, no. Dice aquí, salid, id a todas partes a buscar a mis pobres hijos que se han descarriado y llevarlos a todos al seguro redil de mi corazón inmaculado, encima a todos, y llevarlos a todos, con mucho amor, con mucha misericordia, con mucha perseverancia, como quisiéramos ser tratados nosotros. Aquí la Virgen nos está pidiendo algo que muy comprometedor, y que sin la ayuda de Dios es imposible. Id a buscarlos. No solo quejaros de cómo está la situación mundial, id a buscarlos. Tomad de la mano a los niños, expuestos a tantos peligros y víctimas de las astutas insidias de mi adversario. Esto hoy hemos visto a qué punto ha llegado. Dice a buscar a los niños. ¿Quién van a buscar a los niños? Son mucha gente de esto del transgénero, que van a niños de poquísimos años a decirle todas estas barbaridades de lo que es el cambio de género o de las experiencias sexuales. Y lo que la Virgen nos dice aquí es pues, tomad de la mano a los niños, defender todo esto. No podemos callarnos ante estas barbaridades que las leyes están obligando a hacer. Tenéis que defender la inocencia de vuestros hijos, hermanos. No podéis permitir que cualquiera vaya y le diga en la clase a vuestros hijos barbaridades de lo que el Evangelio nos dice que son barbaridades porque son pecado. No podéis. Debéis buscarlos, y nosotros lo mismo, y denunciar todas esas cosas, esos abusos de la ley. Por encima de la ley de los hombres está la ley de Dios, muy por encima. Como decía San Pedro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Seguimos.
Tomad de la mano a los niños, expuestos a tantos peligros y víctimas de las astutas insidias de mi adversario. Dad fuerza y valor a los jóvenes para sustraerlos a las fáciles seducciones del placer y de la impureza. Pero esto, lo que estamos haciendo hoy, es todo lo contrario. El otro día vi, ahí en Sevilla, por ejemplo, que un joven, pues allí, pues con la bandera en el altar del LGTB. Y claro, hizo una cosa de decir, pero ¿cómo puede ser que hoy la Iglesia haga misas bendiciendo lo que la Biblia nos dice que es un pecado grave, gravísimo, y que va contra natura? Estamos haciendo todo lo contrario. ¿A qué grado hemos llegado dentro de la Iglesia? Que en vez de liberarlos, los bendecimos. Que en vez de quitarles del pecado, que es el mayor mal, los confirmamos dándoles la bendición. No es ningún acto de amor, es todo lo contrario eso. Aquí el acto de amor es como dice, dar fuerza y valor a los jóvenes para sustraerlos a las fáciles seducciones del placer y de la impureza. Sed el sostén de las familias para que vivan en la santidad y en el amor. Y fijaos lo que sigue ahora. Siempre abiertas al don de la vida, siempre. El otro día leía, creo que lo he dicho en algún cenáculo, pero no hace mucho, de nuevo leía, que en España ha habido 400.000 nacimientos y 100.000 abortos, 105.000 abortos, pero ¿dónde estamos? ¿Pero dónde estamos? Y siempre abiertos a la vida. O sea que todo lo que hay ahí de todos los instrumentos y plásticos y pastillas que se toman para no tener hijos, va absolutamente en contra de todo esto. La Iglesia tiene esto que condenarlo por bien a los jóvenes, por bien a las familias, siempre abiertos al don de la vida. Aquí, fijaos aquí si no tenemos tema como para predicar fuerte. Y sean así preservadas de los grandes males del divorcio y del aborto. Grandes males. ¿Me queréis decir hoy en qué gobierno, y se llaman democráticos y se llaman progresistas, y se están causando un daño inmenso porque lo que más se está fomentando es el divorcio y el aborto? Una locura total. Y aquí la Virgen, mira lo que... de los grandes males del divorcio y del aborto. Y nosotros, como está en muchas constituciones admitido, nosotros lo admitimos. Son grandes males. Si yo amo la humanidad, tengo que luchar contra el divorcio y contra el aborto. Por amor a la humanidad. Fijaos toda la metralla que lleva esto que está diciendo aquí la Virgen. Seguimos. Llevad de nuevo a la casa del Padre Celestial a tantos hijos míos pecadores. Dad auxilio a los débiles, confortad a los enfermos, dad esperanza a los... Esto es verdaderamente lo que es el verdadero juicio, que no es juzgar a las personas, pero sí el pecado. Tenemos que hacer un juicio de los hechos, de los pensamientos, de los deseos, pero siempre con un amor inmenso a la persona. Vuestro amor sacerdotal sea reflejo del amor del corazón divino y misericordioso de Jesús y de mi corazón inmaculado hacia esta humanidad tan enferma. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Venir al cielo. ¿Éramos buenos? No. Vino precisamente porque éramos pecadores y para salvarnos del pecado. Y ahora la Virgen nos pide que seamos un reflejo de lo que es Jesús, el corazón de Jesús y el corazón inmaculado de María, que va a buscar la oveja perdida. Y la lleva sobre sus hombros y la cuida. ¿Cuánto tenemos que aprender? Sigue. Vuestro amor sacerdotal, fijaos las veces que dice vuestro amor, vuestro amor. Vuestro amor sacerdotal descienda como rocío celestial sobre la Iglesia, sufriente y dividida, que lleva la cruz hacia el Calvario de su purificación y de su martirio. Por eso os pido que seáis en la Iglesia mi misma presencia materna y misericordiosa, de mismo la misma actitud que con el mundo, con la Iglesia.
ser fuertes soportes para el Papa y ayudarle a llevar su cruz, que ha llegado hoy a ser tan pesada. Ayudad a vuestros obispos con la oración, con vuestro amor y con vuestro buen ejemplo. Esto, como ya hemos hablado más de una vez, hay que tomar el libro siempre entero. Esto se refiere sobre todo al tiempo que lo está diciendo, que era Juan Pablo II. Porque también recordáis que la Virgen nos prepara para un tiempo donde quien se sentará en el trono de Pedro no será un cordero, no será un pastor, será un lobo, un hombre inicuo. Entonces, por eso hoy tenemos que tomar todo el libro, cuando habla de la unidad con el Papa y con los obispos, y cuando habla de ojo, porque desde lo más alto de la Iglesia nos va a venir la apostasía, que no vale toda obediencia. La obediencia verdadera sí, la falsa no. Y hoy el gran dolor que tenemos en este aspecto de la Iglesia es que ya no sabemos dónde está la falsedad y la verdad. Bueno, no lo sabemos, debemos saberlo. ¿Y dónde está la verdad? En aquello que esté unido a la doctrina de siempre. Y cuando haya cosas que vayan en contra de la doctrina de siempre, pues no hay que hacer caso. No hay que hacer caso, porque ayer me parece que leí, pues no sé si del cardenal Zuppi, no sé si es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, como que es voluntad de Dios y querido por Dios el fin del cristianismo o el fin de la cristiandad. Y entonces uno dice, Dios mío de mi vida, ¿qué es lo que entiende este cardenal por eso? Porque sabemos por la historia, muchísimos historiadores consideran que el fin de la cristiandad como tal, pues llegó sobre todo con el Renacimiento y el protestantismo, donde hay, divide en lo más profundo, no solo fue una separación como Constantinopla cuando se separa Oriente de Occidente, aquí es mucho más profunda y mucho más radical. Va al concepto mismo del Evangelio, al concepto mismo de iglesia, al concepto mismo de hombre, de salvación, es mucho más profundo. Y ahí después arrasa con la Revolución Francesa y luego lo digamos con la Revolución Comunista. Entonces, ¿qué entiende por fin del cristianismo? Cuando eso o la cristiandad ya no existe prácticamente ningún gobierno en el mundo que se denomine católico. ¿Qué entiende? Pues a lo mejor lo que quiere entender, puede ser, no lo sé, es que se ha terminado que la Iglesia quiera decir que fuera de la Iglesia ya no hay salvación, o que quiera decirnos una nueva religión donde la Iglesia es una más y no puede tener el título de exclusividad de la verdad. Y eso va contra la esencia del Evangelio. Y va contra la esencia de la Iglesia, aunque lo diga un cardenal. Y no le corrija quien le debe corregir, quien es autoridad mayor. Entonces, veis que estamos en un momento pues tremendo, o con todo esto que se quiere quitar de la corredentora. Aquí esto nos llevaría muchísimo tiempo. Seguimos adelante porque ya nos estamos pasando del tiempo. Sobre todo vuestro amor sacerdotal sea rocío que alivie las heridas profundas de tanto de vuestros hermanos sacerdotes que sucumben bajo el peso de grandes dificultades en estos tiempos de la purificación y de la gran tribulación. No hace falta extenderse. No juzguéis a nadie, veis, sobre el juzgar ya sabemos, hay que juzgarlo todo y quedarnos con lo bueno, decía San Pablo. Hay que juzgar lo verdadero de lo falso. Pero la persona se salvará o no se salvará, déjalo a Dios. Nosotros decimos las condiciones y cuál es el ideal a la hora de nuestra muerte y cuál es lo que nos dice el Evangelio. Pero lo último, el juicio último, hay que dejarlo a Dios. Amad a todos con la ternura de mi corazón de madre, a todos, buenos y malos, justos e injustos, creyentes y no creyentes. Entonces llegaréis a ser los instrumentos preciosos del triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Solo entonces, cuando hablemos con este amor. Formad así el corazón nuevo de la nueva iglesia que yo estoy formando en el jardín celeste de mi corazón inmaculado. Solo esto merecería ya una charla nueva. Formad así el corazón nuevo de la nueva iglesia. Esto me hace recordar lo de Teresa de Lisieux cuando dice, he encontrado ya mi sitio en la iglesia. Ser el corazón de la iglesia.
Y ahora la Virgen nos dice, formad así el corazón nuevo de la nueva iglesia. Ojo, corazón nuevo de la nueva iglesia. No solo de una iglesia nueva, de la nueva iglesia, que será la misma, pero lo mismo que el cuerpo de Cristo es nuevo, resucitado, y tiene ya unas cualidades distintas de cuando no lo era, así será una nueva iglesia, la misma, pero nueva, por completo, que yo estoy formando en el jardín celeste de mi corazón. Es una afirmación tremenda y que merece la pena que la meditemos profundamente. Cuánta alegría da mi corazón el empeño que ponéis y el trabajo que hacéis para difundir más y más en vuestros países mi obra del movimiento sacerdotal mariano. Aquí se entiende siempre que es movimiento todo aquel que se consagran a la Virgen, no los que ya están inscritos ahora en el movimiento como un estatuto jurídico. Esto se refiere a otra cosa, a lo anterior, a cuando estaba el padre Gobi, no ahora. Ser celosos en multiplicar por todas partes los cenáculos de oración que yo os he pedido, entre los sacerdotes, los fieles y las familias. Entonces cooperéis cada día en la realización de mi gran designio de salvación y misericordia. De nuevo la importancia extraordinaria de los cenáculos hoy. Salir de este cenáculo renovados por el Espíritu Santo, como los apóstoles valientes de la segunda evangelización a la cual os llamo. Esto me llama mucho la atención. Juan Pablo II habló de nueva evangelización. La Virgen nos habla de segunda evangelización. En el libro me llama la atención que habla de segundo Pentecostés, de segundo nacimiento de Jesús, de segunda evangelización. ¿Qué significa esto? Pues vamos a pedirle la luz al Espíritu para qué significa esta segunda evangelización, que es más que nueva, a la cual os llamo. Yo estoy siempre con vosotros, os guío con seguridad en el camino que todavía debéis recorrer, os guío. Este libro nos va a ayudar enormemente a que hoy con tanta confusión sea María la que nos guíe y nadie más. Con vuestros seres queridos, con todos aquellos que os han sido confiados, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, creo que ya más que tiempo suficiente, vamos a terminar como siempre rezándole a San Miguel, haciendo la oración a la Virgen, nuestra consagración y recibiendo la bendición con el Niño Jesús de Praga. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la celestial milicia, lanza en el infierno con el divino poder a Satanás y a los otros malignos espíritus que para la perdición de las almas andan dispersos por el mundo. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta